Buenos días, hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa de este tu canal Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te acompaña. Sobre todo te agradece estas oportunidades, estos momentos de encuentro que tenemos, mi gente bella, mi gente hermosa. Estoy muy agradecida. Hoy es 30 de enero del año 2026 y mira, ya este mes le queda un día, con lo que va corriendo el de hoy, el de mañana, ya le queda un día para cerrar. Y mira cuántas alegrías nos ha dejado el mes de enero, cómo empezamos el mes de enero, cuántas bendiciones y más que están por llegar. Claro que sí, vamos a decretarlo, hecho está. 30 de enero, vamos a ver cómo están estas energías ante las claras luces del desmantelamiento de la cúpula chavista. Estamos claramente ante lo que es el inicio de una transición. Vamos a sacar aquí una carta hermosa de este oráculo guía del divino femenino para Venezuela. Tenemos Santa Rita de Casia. Oh, qué bonita, la patrona de las causas imposibles. Soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidad. Mi gente bella, mi gente hermosa, independientemente de que creas o no creas, de la creencia que tengas, la religión que esté en tu corazón, recuerda que estamos en una guerra, en una lucha espiritual por el bien y el mal. Si estás aquí, sé que tu corazón brilla, tu corazón está en luz. Agárrate de la lucecita más hermosa en la que tengas fe. No importa la creencia, no importa la persona, la deidad, simplemente con que tengas el corazón lleno de amor, lleno de luz, lleno de deseos de libertad, es suficiente. No hacen falta rituales. Ya ellos se encargan de hacer sus rituales malignos y nosotros de tumbárselos a punta de fe, a punta de buenas energías, a punta de buena vibración. Todas y cada una de las energías negativas que esa gente hace y han hecho durante tantos años, mi gente, se les vuelven, se les vuelven. Nosotros agarraditos de la mano de Dios, agarraditos de la mano de la creación, de lo que ha creado la vida, de lo que ha creado tanta divinidad. Vamos para adelante, mi gente. Con el favor de Dios, claro que sí, así es. Voy a sacar otro oráculo que hoy me llama mucho. Tenemos libertad, mi gente. Libertad. Wow, claramente hay un mensaje fuerte para nosotros hoy, mi gente. Vamos a leerlo. Libertad. La libertad es la capacidad de actuar, pensar y sentir de manera alineada con tus valores y deseos. Si estás limitado por el miedo, el juicio o las expectativas de los demás, vivir en libertad implica abrazar la autenticidad, permitiéndote ser fiel a quien ya realmente eres, con confianza y paz interior. Orientación. Identifica las áreas de tu vida donde te sientes restringido y trabaja para liberarte de esas limitaciones. Practica el desapego y la autoaceptación. Permítete ser quien realmente eres sin miedo al juicio de los demás. Afirmación, libre y sin temor, mi corazón encuentra su valor. Libre y sin temor, mi corazón encuentra su valor. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, energía potente para Venezuela, claro que sí. Vamos siempre, siempre les digo, vamos a no solamente a decretarla, a manifestar esa libertad, mi gente, a manifestar esa libertad. Ya podemos ver que hoy la energía es inequívoca, mi gente, es inequívoca. 2 de copas, muy bien. 9 de bastos, caballo de bastos, wow. Y en el fondo de la baraja, el ermitaño, mi gente. No, podemos ver que las energías realmente están hablando fuertemente. Algo empezó y ya no tiene vuelta atrás, definitivamente. Caballo de bastos, imposible que esto se retorne, imposible que esto se regrese. Esto es el huracán de la libertad. El huracán de la libertad, mi gente bella, mi gente hermosa. No hablamos de promesas, no hablamos de rumores ni de deseos proyectados. Hablamos de movimientos fuertes movimientos internos. Y mira algo, desde el ermitaño nos habla, desde el primer arcano mayor que nos sale, desde lo más profundo, desde lo más silencioso y bien estructurado del país, no se imaginan la cantidad de movimientos y de alineaciones para el bien que están surgiendo y que van a surgir. No solo hablo a nivel estudiantil, hablo de muchos gremios que se están sumando, que se han sumado y que ya no dan marcha atrás, ya no tienen miedo a esas calaveras encendidas que me ponían o que nos ponían en la puerta para que retrocediésemos. No, señor, este es el último guerrero en pie. Aquí ya nadie se me rinde, nadie tiene miedo porque sabe que la celebración y
y la victoria está más cerca que nunca, mi gente bella, mi gente hermosa. La cúpula chavista definitivamente entró, ya está en una fase crítica, muy crítica. No solamente fracturas internas, no solo desconfianza entre los suyos, pactos forzados y lealtades compradas que ya no se sostienen. Mi gente, aquí lo que hay es el corre tú, que corro yo. 2 de espadas. Mira, esta carta nos habla mucho de, muchísimo de el poner entre la espada y la pared a la gente, de poner entre la espada y la pared al régimen directamente. Aquí es como que no tengo hacia dónde ir. Quiero dañar y no puedo, quiero seguir dañando y no puedo, todo lo que hago se me viene en contra. Es una carta que literalmente nos habla también de vergüenza, del Rey de Oro nos dice de órdenes que están siendo dadas y más que van a ser dadas y vigiladas. Mucha vigilancia, pero mucha vergüenza. Aquí hay mucha vergüenza también dentro de la cúpula. Molestia y la justicia no podía dejar de salir. Mira que estaba barajando y me vuelvo a hacer otra vez el ermitaño, mi gente, no es casualidad. Noticias que nos llegan en las próximas horas, me dicen también. Noticias de encuentros, reuniones favorables para Venezuela. Derogación de leyes que han salido dentro de Venezuela, que se han querido poner y no van a poder proceder. Completa el Rey de Oros, aquí nos está hablando no solamente de la inversión y del ingreso y lo que fructura, lo que sale, sino de que se implanta un poder. Esto me puede estar hablando a mí también de lo que es la embajada americana en Venezuela, que se implanta un poder, se implanta un organismo que trae a su gente, por supuesto, trae a su personal, trae a sus personas que trabajan con ellos, pero también traen instituciones. O sea, no solo es la embajada por trabajar la embajada como en todos los países, no. Esto me está hablando a mí de una cúpula completa de gente trabajando en organismos de policiales, en organismos militares. Es como una toma completa. Es como una toma completa de lo que es la parte militar y policial de Venezuela. Por supuesto, el que esté a favor de la libertad de Venezuela, pues para ellos será bien recibido, pero para los que están en contra, pues ya saben lo que les espera. Ya saben lo que les espera. Esto se ve muy fructífero. 4 de copas, se ve muy fructífero. Mira, fíjate algo. Aquí lo que durante años se sostuvo por miedo, por propaganda, por control, hoy ya se desmanteló, pero desde adentro. Desde fuera solamente hizo falta un empujón, un gran empujón, pero un empujón porque ya estaba desmoronada. Y esto es la clave. Reconocer que no cae tanto por ataque externo como por ataque y putrefacción interna. Uy, se me enredó la lengua. Putrefacción interna. Esto ya venía podrido, carcomido, dañado, completamente erosionado internamente, lo sabemos. Tan es así que ha salido del continente. Y lo que vengo hablándoles yo desde hace en muchos videos de la olla podrida que estalla por todos lados, pues bueno, esto es como tirar una olla de porquería a un ventilador, se esparce. Pues mira, aquellos que estén con las manos metidas, pues ya saben lo que les espera. Importante reconocer, mi gente, importante reconocer que esta gente está expuesta, ya no hay donde esconderse, Entregas forzadas, piezas sacrificadas para salvar a otros. Muchas entregas forzadas, mi gente. Ellos no están entregando presos políticos porque quieran, tú y yo lo sabemos. Ellos los entregan forzadamente. Hay muchas personas que no están ni siquiera en condiciones para ser entregados. Otros que ya ni siquiera están, pero todo va saliendo. Aquí nada va a quedar oculto, mi gente. Aquí nada va a quedar oculto, nada va a quedar oculto. Figuras que antes eran intocables quedan completamente solas, completamente aisladas. Pues sí, mi gente. Esto ahora en lo que se termine de implantar la embajada americana en Venezuela, pues déjame decirte que viene un aluvión de noticias y un aluvión de destapes. Muchos dentro del sistema ya ni siquiera creen en la narrativa, que repiten en público, que aplauden. Ese discurso se volvió mecánico, vacío, sin alma. Y cuando el alma se retira, el poder se evapora. Tenemos aquí el Rey de Bastos, la acción, vienen fuertes confrontaciones en poco.
En muy poco, Rey de Bastos en la acción, tenemos muchas figuras de la corte. Me habla de que las energías van bastante bien, Venezuela muy bien alineadas, mucha conversación, muchos encuentros a nivel de comunicación, de entrevistas, mucho que decir, mucho que hablar, mucho pacto por firmar todavía, muchas energías alineándose para Venezuela, no solo para Venezuela, también para Cuba, mi gente bella de Cuba, muchas energías de libertad, mucho viento de energía de libertad, mucho basto encendido, mucha acción, muchísima fuerza que no se apaga. Esta es una ave fénix preciosa de este tarot, con el basto apuntando al cielo, hacia el fuego, como tiene que ser. Tenemos el emperador hablando fuerte y claro. El emperador ahora mismo está más que nunca. Ya a mí la figura del emperador en el tarot me representa mucho la energía de Donald Trump, porque es el que pone la acción, es el que dirige, el que manda, el que habla, el que dictamina, el que dirige una acción. Independientemente de que me digan o digan que no, sí. Él lleva todo, él está llevando ahora mismo todo, él y Marco Rubio, y las ventajas para Venezuela incontables. Todo lo que se está destapando, todo lo que ese hombre sabe y más de lo que se va a enterar. Mucha acción para Venezuela, mi gente. Días de mucha acción, energía de mucho movimiento. ¿Hay alguna pregunta? Donald Trump llama a María Corina para concertar una segunda entrevista y ya que comenta sobre la embajada americana, ¿será que María Corina Machado tendrá su oficina en esta embajada o cómo ves esta reunión? Mira, aquí veo una reina de copas posicionada. Veo una reina de copas protegiendo su copa. Una reina de copas protegiendo lo que más añora, lo que más anhela, que es su corazón, que es lo que lleva por dentro, que es su amor, su energía, lo que le da vida. La reina de copas en su trono protege, dirige, gobierna, da órdenes, claro que sí, protegida por un emperador. Fíjate algo, de repente no será que ella entre a Venezuela próximamente, porque nos está hablando de donde ella está ahora está bien, lo que está haciendo ahora está bien. Ahí ahora mismo ella tiene un sitial de poder, un sitial de observación, donde lo que ella dice, lo que ella habla, llega bien, está bien, llega a buenos oídos, a buen puerto. Está haciendo también reuniones en otras áreas de Estados Unidos. Ella tiene libertad ahora de viajar, pero sí la veo con un poder cantante y sonante dentro de Venezuela, una posición muy clara, muy determinada. Es como que tu lugar no te lo quita nadie, es como que tu trono es tuyo, te lo has ganado, es tu trono, es tu sitio, es tu sitial, y de allí estás protegida y tú puedes proteger lo tuyo. Es una situación bastante agradable y bastante tranquilizadora, porque tiene buenas asesorías, buenos asesores, tiene buen campo de acción, buen manejo de lo que vienen siendo las decisiones que se están tomando, y desde allí puede estar tranquila. María Corina viajar a Venezuela, yo particularmente me gustaría, que es mi consejo, yo fuera del tarot, de que esperase un poco más, pero es que la veo con tantas ganas, la veo con tanto ímpetu de hacerlo, que no nos extrañemos de que ella misma nos dé la sorpresa, puede ser que sí, puede ser que ella misma se atreva. El tema es que está aquí, mira, aquí 4 de espadas, ella sabe muy bien lo que la frena, ella sabe muy bien lo que la detiene. Aquí las recomendaciones son mantener la calma, mantener el status quo, porque literalmente ya sabe lo que ella sabe, quiénes están allá, y mientras esa gente esté allí haciendo lo que está haciendo, pues es delicado correr tanto riesgo, y Donald Trump lo sabe. Donald Trump lo sabe, por mucha protección que tenga, por mucho, es delicado, es delicado. ¿Otra pregunta? Parece ser que se está aplicando la misma fórmula con Cuba, la que se aplicó con Venezuela para salir de las tiranías. Pues mira, tenemos aquí 8 de copas. Te voy a decir que más allá de fórmulas, es que es parte de la misma, es parte de lo mismo, es parte del mismo entramado. Fíjate que ya ahora mismo Cuba está sin petróleo, no tiene suministro petrolero, está completamente desenergetizada. Mucha oscuridad en Cuba, desde hace tiempo ya mucha de su gente ha aprendido a sobrevivir en este entorno, en este tipo de circunstancias, pero es parte de lo mismo, lo hemos dicho siempre, al caer Venezuela cae Cuba, porque son parte del mismo eje, es el mismo eje del mal.
Se necesita ahora simple y llanamente es tener un poco más de paciencia, pero sí, este año yo lo veo muy bien aspectado. Mi gente, la transición no está siendo en este momento ruidosa, está siendo inevitable. Esta transición no inicia ni con aplausos, inicia con silencios incómodos, con llamadas que no se responden, con apoyos que desaparecen, con órdenes que ya no se cumplen, con discursos que se dan incitando precisamente al odio. Pues mi gente, el chavismo como cúpula entra en modo supervivencia, ya está en modo supervivencia desde hace mucho, mucho tiempo. Porque es que te puedo decir, el rol del pueblo en este punto es mantener la paciencia, mantener la calma, mantener la energía lo más elevada posible en medio de tanto dolor, en medio de tanto daño. El mensaje energético es muy claro, mi gente. El mensaje energético es muy claro. No se necesita violencia cuando la verdad ya está en la marcha. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba hoy ven con claridad, ven con más claridad. Ya no se deja confundir tan fácil, recupera su criterio, memoria y dignidad. La transición está en una fase 2, por así decirlo. 6 de oros, apoyo, ayuda económica. En Cuba, inevitablemente, el apoyo a nivel de abastecer a la población. Fíjate que me gusta mucho esta carta, es muy bonita. Abastecer a la población, apoyo a nivel de salud, igual que en Venezuela. Esto va, no solamente va el tema de que se recupera la libertad, sino que también la calidad de vida. La calidad de vida del cubano, la calidad de vida del venezolano, la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad de poder salir a la calle y hasta esa alegría de poder celebrar. Me gusta mucho que podemos tener ahora mismo en Venezuela, fíjate qué bonito, ahora mismo una calma, aunque sea en las casas, aunque sea con lo poco que se pueda compartir, que se pueda tener, se ve, mi gente, se ve la luz por la ventana, se puede ver la protección de este cóndor que está acá protegiendo de entre sus alas a esta persona con sus bienes, con sus cosas que tenga, con sus bienes materiales y la intención de compartir, la bondad y el corazón del venezolano y del cubano es muy grande y están marcando un hito en la historia. Se sabe que vienen tiempos de libertad, se huele a libertad, mi gente, huele a libertad. Por eso es que hay que mantener la fe, la oración, la manifestación constante, porque estas lluvias vienen, mi gente, estas lluvias vienen. Sí, Señor, vienen tiempos de liberación, tiempos de que no los podemos creer, vamos a ver noticias, darle la vuelta al mundo, vamos a poder ser libres, vamos a poder ver por nuestros canales libres de comunicación en nuestras tierras, noticias importantes, noticias de liberación, no nos vamos a tener que enterar ya solo por redes sociales, solo por Twitter, sino que también por nuestros canales de televisión del país en libertad. Vienen tiempos muy lindos, mi gente. Y recuerden, Santa Rita de Casia, la patrona de las causas imposibles, mi gente. Soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidades. Los quiero mucho. El mensaje de libertad, si quieren le hacen una capturita de pantalla. Y la afirmación que es tan importante, libre y sin temor, mi corazón encuentra su valor. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, espero que esta lectura te haya gustado. Dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte y nos vemos hasta la próxima. Felices energías, te quiero mucho.